Abuelo. Lean la última noticia. Los nuevos sastres del emperador empiezan a trabajar hoy. ¿Son tan buenos como asegura el emperador? Dame uno. Y a mí. Tú, sastre. ¡Ministro! Los nuevos sastres del emperador necesitan más material. Me llevo todo esto y todo lo que tengas por ahí. El dinero no es problema. Listo. Sí, ministro. Les diré a mis repartidores que lo lleven. ¡Viva! ¡Uy, mi espalda! ¿Y qué haremos si no podemos ver el traje nuevo? No te preocupes, claro que podremos verlo. Nosotros no tenemos nada de tontos, ¿verdad? ¿Quién es? Sofía otra vez, de tejidos arcoíris. Ah, más telas elegantes, estoy bien. ¿Eh? Pero os he traído todas estas telas hasta aquí. Al menos dejadme mirar. Ah, que te deje mirar a ti, ni lo sueñes. Estoy pensando en bajar a la sala de costura y ordenarles que me dejen entrar. Con el debido respeto, Majestad. ¿Y si os dejan entrar y no sois capaz de ver nada? Ah, bien pensado. Ya sé, tú irás a mirar. ¿Yo, Majestad? Sí. Tú. Y bien, ¿a qué estás esperando? ¡Ja! No me digas que tienes miedo de quedar como un tonto. Desde luego que no, Majestad. ¿Qué significa eso de que no va a haber más dinero? No lo habrá hasta que yo haya informado de vuestros progresos. El emperador ha hablado. Ay, un momentito. No. Y mantenedlos cerrados hasta que yo os diga. Ya. ¿Qué? C'est magnifique, oui. No dais crédito a vuestros ojos, ¿verdad? Estoy sin habla. El bordado tan delicado y la forma en la que atrapa la luz. Solo un tonto no quedaría deslumbrado ante tan indescriptible belleza, ¿verdad? Bueno, no sé qué decir. Tocad la tela. Adelante. Es nada menos que seda de araña enana tejida punto a punto, que suave, ¿verdad? Es como el trasero limpio de un bebé. No sé. Sigo sin saber qué decir. Venid conmigo. Contemplad con vuestros propios ojos como Mr. Flam teje el ribete de oro, plata y rubíes en unos pantalones dignos de un emperador. Es un trabajo difícil y más con unos hilos tan finos como estos. Pantalones. Llevan un lujoso ribete hecho con oro, plata y rubíes. Sí, anotad. Contadle al emperador todos los detalles hasta que se le haga la boca agua. Sí, eso haré. Se lo contaré todo. Pero si no os importa, explicadme cada prenda de manera individual. De ese modo no se me olvidará nada. Y no lo olvidéis. Contadle al emperador todo lo que habéis visto. Lo haré. Gracias. Ay. Pero si no he visto nada, ¿qué voy a decirle al emperador? Ay, me estás decepcionando mucho, ministro. ¿Cómo puedes ser tan poco imaginativo? Yo soy un político. Mi trabajo es no ser imaginativo. No importa. Tu informe ha sido lo bastante detallado como para convencerme de que Flim y Flam han creado el mejor traje que ha habido en el mundo. Informa a los periódicos
provoca filtraciones y rumores oficiales. El nuevo traje del emperador es la octava maravilla del mundo. ¡Ah! ¡La octava maravilla del mundo! Sigo en el cargo. Lean la última noticia. El emperador declara fiesta nacional el día del desfile de la victoria. ¿Por qué estás triste, cielo? Hemos recuperado el dinero y hasta hemos obtenido beneficios. Es estupendo. Conozcan en primicia cómo es el traje nuevo del emperador. El ministro extraoficialmente lo cuenta todo. No puedo creer que esos hombres tan horribles y maleducados puedan vestir al emperador mejor que tú. Bueno, todos los expertos que lo han visto lo han declarado una obra maestra. Desde el comisario para asuntos de moda al ministro de nudos de corbata. En fin, mañana podremos verlo durante el desfile. Sí, abuelo, mañana lo veremos todos. Conozcan el traje nuevo del emperador en primicia. ¿Está inquieto? Sí. Es de lo más frustrante. Todo el mundo, desde el ministro de barbas al secretario de calcetines largos, ha visto el traje nuevo menos yo. Y creedlo, es maravilloso. Sí, es un traje increíble. ¿Lo veis? Todos lo han visto, excepto el propio emperador. Ese era el trato, Majestad. Los sastres dejaron que el Consejo de Estética llevara el control si vos no lo veíais hasta que estuviera terminado. Y bien, ¿dónde está? Mi desfile de la victoria es mañana por la mañana y sigo esperando. Mirad, Majestad. Mirad abajo, en la sala de costura. Están trabajando sin descanso. ¿Lo veis, Majestad? Os prometieron que el traje estaría terminado para el desfile y sin duda lo estará. ¿Y estáis seguros de que es un traje tan maravilloso como dice todo el mundo? Desde luego que lo es, Majestad. Yo personalmente no he visto nada igual. Jamás permitiríamos que desfilarais con un traje inapropiado, ¿verdad que no? No, claro que no. Ay, si mañana no consigo ver el traje, me vería obligado a abdicar. Os aseguro, Majestad,